Cuenta cuentos El violín robado, de Óscar Alfaro, el poeta boliviano. En un pueblo lejano, allá en un pueblito escondido de la tierra tarijeña en Bolivia, cuentan que había un violinista, pero este violinista era muy pobre. Él tenía dos tesoros, dos amores, digámosle. En primer lugar estaba su muchachito de 10 años, su hijo, que tenía los ojos como dos pepitas de café, la piel color de aquella bella tierra y el pelo dorado como el sol. Su otro amor era ese hermoso violín de madera de pino que tocaba muy bien. Y aquellas manos, la del violinista, que eran tan mágicas y tan hábiles para tocar y producir música y hermosas melodías, esas mismas manos tan hábiles eran, por otro lado, totalmente inútiles para cualquier otro oficio o labor. Inútiles eran esas manos para sembrar tomate o yuca. Inútiles eran aquellas manos para arreglar una mesa o una silla de madera cuando se rompía alguna pata. Inútiles eran aquellas manos para surcir, por ejemplo, un par de medias. Porque cuando se le agujereaban las medias, él se las sacaba y en vez de surcirlas, al fogón para calentar el café. Él tocaba muy bien el violín y todos los días iban a pintar con su música de colores, las calles y las plazas de su pueblo. Cuando terminaban de tocar sus canciones, el pequeño se quitaba el sombrerito de paja y con un corderito, pim, pam, saltando iba recogiendo la lluvia de moneditas que caía. Y felices, luego de trabajar todo el día, se devolvían a su casa. Hasta que una tarde sucedió algo inesperado. Nuestros amigos habían decidido ir a ganarse el pan de cada día con su música, claro, a un pueblo vecino. Ahí llegaron y tocaron y las personas que vinieron a escucharlos, que pasaban por ahí, se reunieron en una media rueda de multitud de personas y les aplaudieron y les lanzaron monedas. Y ellos muy alegres, el pequeño y su papá, no se dieron cuenta que entre la multitud los estaba observando un extraño hombre que en vez de darles monedas y colaborarles, los miraba con envidia. Este hombre era músico también y pensaba que para conseguir la fama que tanto estaba buscando necesitaba ese violín, ese violín. Nuestros músicos se fueron, guardaron sus cosas, las monedas, a su casa, a celebrar, a comer sabroso y se durmieron. Y no se dieron cuenta porque estaban tan alegres. No se habían dado cuenta que aquel hombre extraño que los había observado con su corazón lleno de envidia, los había seguido con agilidad de felino. Había esperado que se durmieran y cuando llegó las 3 de la mañana, llegó a su casa, se asomó por la ventana que estaba abierta y entró por ahí al ver al padre y a su hijo dormidos. El buen hombre que estaba dormido con su violín abrazado. Como estaba dormido, había relajado un poco los brazos. Y aquel ladrón le arrebató el violín de su mano y se fue como una sombra, en silencio como vino. Nuestro violinista
El buen hombre se levantó por la mañana. ¡Kikiriki! Los gallos cantaron, se levantó, buscó por ahí dónde estaba el violín. Pensó que su hijo lo había agarrado y lo llamó al muchachito. El muchachito le dijo que había salido a hacer una necesidad y que no había tocado el violín y que no había practicado ninguna canción, porque el buen hombre pensaba que su hijo había ido a practicar afuera la canción que le estaba enseñando, y para no meter bulla, bueno, había salido afuera. Y como el niño le dijo que él no tenía el violín y lo había visto, el hombre se volvió loco y empezó a buscar. Se olvidaron de desayunar, salieron a buscar al pueblo inmediatamente, él y su muchacho. Preguntaron a toda la gente por el violín, nadie le daba noticias. Incluso preguntaron a los árboles y a los pájaros y nadie le dijo nada. Se devolvieron por la noche totalmente destruido el hombre, porque el violín había sido robado, quizás lo había extraviado, había desaparecido. Y rápidamente se tendió en la cama de depresión y empezó a sentirse muy mal. Y su muchachito, no sabiendo qué hacer, había probado de todo, no hallaba cómo reconfortar y levantar de esa terrible depresión a su padre. Y ya con las horas, como no habían ganado nada, la miseria, la tristeza y el hambre se acercaban para acercar a nuestros amigos. En el pueblo vecino, el ladrón, que también era músico, como les había dicho, pues se puso su mejor traje y empezó a tocar por todos lados el violín y no consiguió nada. La gente, en vez de admirarlo, lo abucheaba y decía: saquen a ese hombre no es músico. Y él dijo: "Oh, aquí no valoran a los músicos, nadie es profeta en su pueblo. Querido violín, vámonos al pueblo de donde te he traído. Ahí sí valoran la música, ahí sí te van a volver a escuchar y pues vas a ver que nos va a ir muy bien". El hombre pues la había pintado para que nadie reconociera el violín, que era robado, lo había pintado de otro color, y se fueron al pueblo de donde lo había robado. Y ahí tocó y corrió la misma suerte. Fue a las iglesias, a las plazas, en medio de la gente, y la gente: callan, ese hombre no es músico, qué feo suena ese violín. El hombre, cansado de eso, dijo: este violín no es el que necesito, tendré que buscar otro violín de acuerdo a mi categoría. Este violín es malo. Agarró el violín, se acercó por un río que había en el pueblo y ahí lo botó y se fue. Mientras tanto, el buen hombre estaba delirando, a punto de morir de tristeza. Y el niño, no sabiendo qué hacer, porque los estaban estrangulando más la muerte, la tristeza y el hambre. Entonces, el niño, no sabiendo qué hacer, confundido, pidiendo a su padre, que deliraba, pensando que agarraba el violín y decía: violín, violín, mi querido violín. Y la fiebre y el hambre, como les decía, y la muerte se había asomado por la ventana. El niño salió a pedir ayuda, pero extrañamente en la calle todas las casas estaban cerradas y apagadas las luces. Era de noche ya. El niño no sabía qué hacer y se fue al río. Y ahí empezó a caminar hacia las aguas, hacia donde estaba la orilla del río. Sintió mucho miedo. Se acercó a las aguas, miró las profundidades y se acercó un poco más. La muerte lo empujaba un poco más y un poco más, y se le nubló la vista y se acercaba más a la orilla. La muerte sonreía victoriosa, lo empujaba más y más, cuando de repente la luna salió brillante y su brillo hizo relucir otro brillo que estaba a 1 metro de donde el niño estaba. Él se giró sobre el brillo, despertó de su sueño, vio que algo brillaba, se acercó, agarró y era el violín, y a pesar de que estaba pintado de otro color, lo reconoció. Pensó en su padre y lo abrazó. El ladrón había arrojado el violín apenas a la orilla y no lo había podido mandar al agua. Agarró el niño el violín y lloró. Se puso de pie
Para llegar a su casa tenía que cruzar todo el pueblo y en el camino empezó a tocar el violín. Empezó a tocar el violín la canción que su papá le había enseñado. Y mucha gente empezó a salir de las casas, de las ventanas, se prendían las luces porque el sonido del violín, la música que el niño interpretaba era tan hermosa, pero tan hermosa. Los pájaros empezaron a cantar junto a él, las mariposas nocturnas, los grillos, los sapos saltaban detrás del niño y el niño tocaba cual si fuera uno de los más grandes concertistas del mundo. Delante del niño iba la vida y la alegría. El niño pensó en su padre y siguió tocando, tocando. La gente de las ventanas, los niños, al escuchar también la música, le lanzaban monedas que él recibía en su sombrero de paja. Y seguía tocando, pensando en su padre, qué feliz se pondría. Y así fue. El buen hombre, al saber la gran noticia y recibir el violín, se recompuso inmediatamente. Y con las monedas pudieron comprar comida y algo de medicina. Al día siguiente, nuevamente, el padre y su muchacho, esta vez el muchacho le dijo: papá, voy a tocar yo el violín. Tú estás un poco delicado. Salieron nuevamente a ganarse el pan de cada día y a pintar con su música las calles y plazas de su pueblo, allá en la bella tierra tarijeña, en Bolivia. Y cuentan que aquel día comenzó la carrera de uno de los más grandes violinistas de la tierra tarijeña, de aquel alegre niño. De Óscar Alfaro, el poeta boliviano, El violín robado, una adaptación de su servidor. Un abrazo desde Bolivia, queridos amigos del mundo.